Entonces hoy nuestro tema es el duelo y el viaje del héroe, ¿vale? Sí, es un tema muy importante, muy hermoso Sí. y también muy difícil y muy complicado y complejo a veces para las personas, porque todos los seres humanos, por ser seres humanos, generamos vínculos y esos Ujú. vínculos son lo más importante para nosotros en realidad. Ha demostrado la ciencia más científica que la Ujú. felicidad no se halla ni en las posesiones, ni en los estatus, ni en los rangos sociales. Si bien es necesario tener un mínimo para vivir feliz, pero lo que es la felicidad más grande, más humana, radica en el vínculo, en la vinculación y en las relaciones que tenemos los seres humanos. Dicho eso, cuando tenemos una pérdida, puede ser la pérdida de un hijo, de un ser querido, de una pareja, de uno de los progenitores, o incluso con mascotas o con, a veces también con proyectos en los cuales ponemos todo el amor y todo el cariño. La pérdida equivale a perder un brazo o a perder una pierna. Y tenemos que entender, para que podamos entender a las personas que están pasando el duelo, que es un dolor integral, es un dolor que afecta a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel conductual e incluso a nivel espiritual, si se puede decir así. Entonces, la idea de hoy es poner un poquitín de luz en este tema, pero no dejarlo todo cerrado porque es un tema muy grande, muy Sí, es amplio extenso, sí. y hay que buscar ayuda siempre profesional. Dicho eso, pues podemos compartir algunas pequeñas o simples Claro. ideas. Mira, yo quería primero hacerte una pregunta. ¿Qué relación hay entre el duelo y el viaje del héroe? Claro, hay una relación muy estrecha Ajá. desde el punto de vista en que yo veo el viaje del héroe. Porque el viaje del héroe, como nos enseñó Joseph Campbell en El héroe de las mil caras, en la mitología universal, el viaje del héroe nos habla de una persona humana, normal, que de repente sale de su vida cotidiana, ordinaria, a través de un impacto o a través de una prueba y entra en un mundo extraño, en un mundo extraordinario, mágico, donde tiene que pasar pruebas muy dolorosas, complejas, pero que al final le van a permitir como un crecimiento interior y un bienestar y un reconocimiento de su propia esencia. Y luego el héroe vuelve a su casa, a su rutina, a su vida cotidiana, a su familia, con un aprendizaje o una enseñanza que puede compartir con los otros seres humanos. Entonces, cuando yo estuve estudiando el duelo, vi que las etapas del duelo son muy similares, no son exactas, pero podríamos equipararlo a un viaje del héroe, porque la persona que entra en el duelo sale de su mundo cotidiano, donde está todo normal, a través de una pérdida, y comienza un periplo muy complicado donde tiene que enfrentarse a los grandes abismos, las grandes preguntas, el dolor físico, emocional, como hemos dicho antes, y también es posible, no siempre ocurre, que la persona regrese a su hogar, a su vida cotidiana, con una enseñanza, una sabiduría que le ha transmutado como ser humano. Es posible, no siempre ocurre. A veces la persona que realiza el duelo solo quiere, digamos, poder vivir en paz y no quiere más aprendizajes o más transformaciones y hay que entenderlo y dejarlo ahí Claro. hasta que la persona quiera. Pero en muchos casos, de forma natural, cuando se hace el proceso del duelo, se hace todo un viaje del héroe, con una enorme transformación y con una obtención de un elixir o de un santo grial o de algo que simbolizan los mitos como una sabiduría, por así decir, sobre la vida, sobre el amor, sobre la muerte, sobre la existencia humana. Y ese elixir nos convierte en personas un poquito más despiertas. Vale, vale, vale. Y bueno, ya sé que la gente cree que sabe qué tipos de duelo hay, pero me gustaría que tú nos comentaras más ampliamente qué tipos de duelo hay, porque hay unos duelos, por ejemplo, la pérdida de una mascota, igual otra persona, alguna otra persona lo ve como, wow, o sea, tanto sufrimiento, yo que tengo mascota, para mí es como un hijo más. Y claro, debe ser una pérdida de un ser querido igual. Entonces, me gustaría que nos explicaras, bueno, por encima, qué tipos de duelo hay.
Así es, Mirna. Hay muchos tipos de duelo por Mm. la pérdida de diferentes tipos de vínculos. No vamos a hablar de que perdemos a una persona o a un objeto, sino que perdemos un vínculo y por lo tanto hay que trabajar esa vinculación, atravesar el dolor, la tristeza, la rabia, la ira. Ya conocéis más o menos todas esas fases que no son correlativas, que pueden dar Ahora tú marcha nos las atrás. puedes explicar más porque igual gente que nos esté viendo no sabe cuáles son las etapas del duelo. Sí, Yo y sé porque acabando. yo las he estudiado, pero sé que hay gente que no, eso, pero bueno, continúa. Sí, y acabando con los tipos de duelo, pues serán tan varios como los tipos de vínculo que hay entre los seres humanos y las personas o cosas queridas. Ujú. Hay muchos tipos de duelo en ese sentido, pero más allá de los diferentes tipos de vínculo, la idea general es que el duelo es un proceso voluntario, es decir, que es adecuado entrar en el proceso voluntariamente por querer revisar ese vínculo, por querer trabajar ese vínculo. Por eso se necesita como un valor heroico, por eso lo vinculo con el viaje del héroe. Es necesario que la persona vaya experimentando y permitiéndose todas esas fases, que ahora las vamos a decir, las famosas fases del duelo, que las explicó Elizabeth Kubler-Ross en el siglo XX, Ujú. que son la negación, ese shock Eso inicial. era lo que te iba a decir. La primera tengo entendido que es el shock, que no te lo puedes Sí, creer. exacto. Entonces, es un mecanismo natural de defensa mental. Esto no está sucediendo, no me puede estar pasando a mí. Ujú. De hecho, es una sensación de estar viviendo como un sueño o una película. No me puede estar sucediendo a mí esto. Esa negación da paso a la rabia, a la ira, o también puede dar paso a la tristeza, a la pena, a la depresión. Y normalmente, después de pasar esas fases, vamos entrando en una pena, en una tristeza más prolongada para llegar a una aceptación o una integración. Lo que pasa es que esas fases, digamos, clásicas, hay muchos terapeutas que siguen otros modelos diferentes. ¿Por qué? Porque se ve que esas fases no son siempre así, que a Ujú. veces las fases duran tiempos diferentes, que a veces las personas retroceden a fases anteriores o posteriores. Entonces, hay otros modelos que no siguen estas fases, pero básicamente podemos entender que es un viaje interior y en este sentido es un viaje del héroe, es un viaje profundo y es un viaje que tiene una gran oportunidad escondida. No siempre se aprovecha, no pasa nada, pero es una gran oportunidad de resignificar, como decíamos antes, la vida humana, los vínculos, los apegos, el amor. Y mucha gente al acabar el duelo, mucha gente me dice, ahora he aprendido a amar, ahora he aprendido a vivir. Gracias a la muerte de mi hija, he aprendido a vivir. Ahora, entonces es maravilloso ese mensaje que tiene el duelo, que tiene el viaje, que tiene el dolor, las lágrimas, pero no siempre hemos de buscar que la persona llegue allí. Se ha de producir de forma natural Natural. y de forma, digamos, rítmica, pero cada persona tiene su propio ritmo. Esto también es importante. Sí, Hay porque una hay persona, gente como que le pone la gente alrededor presión, como wow, el duelo de la muerte de un familiar debe durar 2 años y la persona igual han pasado 2 años y medio y todavía está todavía con angustia y más si no se lo ha trabajado en principio como debe trabajárselo, porque a veces no simplemente crees que lo puedes curar con el tiempo y a eso voy yo, que necesitan una persona especializada para ayudar a transitar el duelo, con eso pueden liberarlo, o sea, claro, el dolor. claro, en realidad, Mirna, como tú dices, si tuviéramos una red de vínculos sanos y conscientes y afectivos y de alguna manera sabios, una red de vínculos con sabiduría, no haría falta acudir a un profesional, a un terapeuta, no haría falta, porque nuestra propia vinculación en esa red nos iría dando de cada persona lo que necesitamos en cada momento. Pero ¿qué sucede? Que las personas en este siglo estamos muy solas, hay redes muy pequeñas de vinculaciones íntimas e incluso pues las personas, digamos, nuestros mejores amigos o amigas a veces no están preparados
para sostenernos en el viaje del duelo. Por eso ahí sí que necesitamos acudir a un profesional, a un terapeuta que nos acompañe. ¿Por qué digo que no están preparadas? Por lo que tú decías. Porque a veces aparecen, digamos, las frases hechas, los mitos, como dice Alba Pallás o Elizabeth Kubler-Ross, los grandes estudiosos del duelo. Hay mitos del duelo como el tiempo lo cura todo, no te Sí. preocupes que esto también pasará, y todas esas frases hechas que a veces nos dicen nuestros seres queridos o amigos, muchas veces no ayudan o no permiten transitar el viaje de manera adecuada. Claro, y también que como te estaba comentando, que luego la gente por querer hacer bien, te quieren acelerar el proceso y que te salten las fases que tienes que pasar en un duelo natural. Y te sientes como presionado, como, no sé, para salir adelante del duelo. Y lo que puede pasar es que retrocedes. Mira, por aquí están comentando, cierto, he escuchado, esta es Beatriz, he escuchado que dura 1 año o 3 años, ya están decretando un tiempo. Si no le pongamos número, digamos que es un proceso natural, que es un proceso difícil, pero no le pongamos un tiempo, porque el ritmo de las almas es muy subjetivo. Y vamos también a introducir la idea de que esas fases, aunque son identificables, como hemos dicho antes, no son lineales, podemos avanzar y retroceder, podemos experimentar incluso varias etapas a la vez, lo cual es muy, muy contradictorio para el alma humana, porque el alma humana cree que se está volviendo loca y dice, ¿cómo puedo sentir culpa, rabia, amor y todo eso a la vez hacia una persona? Claro. Entonces, por eso ahí requerimos un trabajo pautado, lento, rítmico y amoroso. Entonces, como tú decías, también hay diferentes tipos de duelos y podemos también aquí dar una idea muy interesante, y es que a veces el duelo, digamos, tapa o esconde otras pérdidas o otros duelos colaterales o incluso arcaicos. Pongo un ejemplo. Ajá. Cuando tenemos el caso de una mujer que ha perdido a su marido y la ha dejado a ella con 2 niños pequeños, digamos, ella tiene la pérdida del marido, pero también tiene la pérdida del padre de sus hijos. Y Claro, también son tiene dos la pérdida, pérdidas a la vez, claro. claro, y también tiene la pérdida en este caso de que ella trabajaba en la empresa de él. Entonces ha perdido el trabajo, ha perdido a su marido y ha perdido al padre de sus hijos. Y son aspectos que hay que trabajar de manera independiente y de manera cuidadosa, como si O estuviéramos no desarrollando. trabajaba en la empresa de él, sino que directamente igual no estaba trabajando y le toca salir a trabajar con el duelo, con lo de los niños. O sea, claro, puede haber diferentes tipos de dinámicas que se pueden presentar. Exactamente. Y en el caso de esta doliente a la cual tuve el honor de acompañar, pues también se juntaba con que ella era una niña adoptada. Y Ah, entonces, claro, cuando pierde a su marido, se activan los de las duelos heridas o las anteriores pérdidas o los que no ha anteriores. sanado. Exactamente. Entonces se reactivan otros procesos de pérdidas arcaicas o infantiles o transgeneracionales, y por eso el terapeuta tiene que ir trabajando cada vínculo como si fuera algo así como desactivar una bomba. Con mucho cuidado vas tocando, pero sin ir rápido, sin ir demasiado rápido, ni forzar nada, ¿no? Sino de manera natural. La persona a veces quiere hablar de determinada pérdida y a veces no quiere, y entonces hay que ir ajustándose, por así decir, al ritmo del alma, al ritmo natural. Vale. Es muy interesante lo que llamamos esa cartografía del duelo, porque alrededor del duelo, de la pérdida, digamos, evidente o del conflicto desencadenante, como digo, hay conflictos colaterales o duelos colaterales, duelos arcaicos, infantiles, transgeneracionales, e incluso a veces hay duelos colectivos. Por ejemplo, en una familia, por ejemplo, perdemos a la esposa, mi paciente pierde a su esposa, pero ya tenemos en el árbol familiar, cuando murió la abuela,
y dejó a muchos hijos huérfanos. Entonces, ahí se activan también incluso vínculos transgeneracionales que de alguna manera también hay que trabajar y hay que reconocer. Vale. ¿Y qué herramientas utilizas tú para ayudar a tus pacientes? No sé cómo decir clientes, pacientes, ¿cómo le llamamos? Bueno, yo les tengo que llamar clientes porque yo soy parasanitario, no soy sanitario. Ya, Entonces, yo como terapeuta les llamo acompañados vale, o también, en el caso de una persona que está haciendo el duelo, se les llama en la literatura científica dolientes. vale. Entonces, acompañar a un doliente tiene varios aspectos. Por ejemplo, otro aspecto es no descuidar la totalidad de la persona. Quiere decir que hemos de vigilar y cuidar la parte física, alimentación, higiene, horarios, rutinas, descanso, la parte energética, la parte de higiene, de tomar el sol, de ducharse regularmente. No descuidar ninguno de los aspectos, la parte emocional, sentimental, la parte de los vínculos, la parte de la mente también hay que cuidarla con evitándole información tóxica, información estresante, ayudándole con lecturas elevadas, espirituales o filosóficas, en la medida que la persona quiera. A veces la persona solo quiere distraerse y a lo mejor pues leer o ver novelas, no pasa nada. Cada persona sabe lo que necesita en cada momento. Y luego se utilizan muchas herramientas de todo tipo de escuelas terapéuticas, como la herramienta del árbol transgeneracional, las herramientas de la biodescodificación, las herramientas de la meditación, del silencio, el silencio atento, consciente. Se utilizan herramientas de trabajo propiamente terapéutico como es el diálogo de voces, la silla vacía, el protocolo tan conocido de escribir una carta Ujú. a la persona fallecida. Ya no está, exacto. Sí, pero también, mira, Mirna, quiero aprovechar, me viene algo a la mente que quería deciros hoy, compartir, Dime. y es que cuando decimos adiós en la carta, cuando decimos adiós, la gente piensa que se tiene que despedir para siempre de esa persona, y eso no es correcto. Hago el duelo, yo puedo decir gracias, adiós o hasta pronto, pero el vínculo siempre va a estar. Lo que estoy haciendo es resignificar el vínculo o renovar el vínculo, pero no lo estoy cortando. De Vale, manera que yo renuevo mi vínculo con mi madre muerta o renuevo mi vínculo con mi hijo muerto, pero no me estoy despidiendo de él para siempre, sino que estoy resignificando nuestra relación. De manera que cuando piense en él o lo recuerde, yo puedo emocionarme, puedo llorar, pero cuando he resignificado el vínculo y le he puesto mucha luz, me produce más amor y más cariño que desgarro y que pérdida de energía. vale, sí, o también yo lo veo desde el ángulo de que como que es una aceptación, que tú estás aceptando que la persona ya no está despidiéndote, pero no está, pero siempre estará contigo a la vez. O sea, como que tú Exacto. estás aceptando que físicamente igual no está, pero que siempre va a estar contigo. Exactamente, Mirna, lo has dicho muy bien. Por eso el vínculo cambia, pero no se corta. Se El vínculo transforma. se transforma, Exacto. pero no se pierde. Y eso es muy interesante porque los modelos antiguos se pensó en los años 60, 70 que había que cortar. Luego se pensó que no había que cortar nada, que se tenía que mantener todo. Y tampoco funcionó. Y ahora estamos llegando a un modelo, yo diría, transpersonal. La Vale. psicología transpersonal nos está abriendo muchas puertas porque nos está ofreciendo un modelo donde, como decíamos, el vínculo se transpersonaliza o se transmuta, pero no se pierde ni se rompe. Y tampoco se mantiene como era antes, porque la persona ya no está a tu lado. Exactamente. Bueno, por aquí estaban diciendo autocuidado, que tú le has dicho que hay que tener un autocuidado. Luego también preguntan por aquí, bueno, dicen, cuando estamos pasando por un duelo tenemos que estar muy centrados porque es muy duro. Solo dice Charito. Eh, Así es. Y eso me trae a relación
si me permites, Charito, que como a veces nos pilla el duelo de manera inesperada, la mayoría de las veces nos aparece una situación de duelo o de pérdida de un vínculo de una manera inesperada, pues lo que recomiendan los formadores es no solo trabajar durante el duelo, sino prepararse antes del duelo. ¿Cómo? Con una filosofía de vida más elevada, más sabia, con una filosofía de vida más estoica o más budista o más espiritual en el sentido de practicar el amor y no el apego, de practicar el vínculo sano y no la dependencia, de practicar la búsqueda de la identidad en mí y no en la relación que tengo con otra persona. Es Claro. decir, si hacemos todo un trabajo previo antes del duelo, cuando venga el duelo, estaremos un poquito más centrados y un poquito más fuertes. Como dicen los estoicos, premeditar los males, en el sentido filosófico, no quiere decir que los estamos atrayendo, sino que estamos eh, permitiendo la perspectiva de perder a todos los seres que amamos en cualquier Me gusta momento. esa palabra, permitir, porque claro, tienes que permitirlo. Así es. Y además, si nos vamos a una filosofía más profunda del desapego y del perdón budista, del perdón de sabiduría, tenemos que adentrarnos en un conocimiento que es a lo mejor un poco duro, pero es la naturaleza de la vida y es que todos los vínculos se crean y se separan. Es decir, que vamos a morir todos y vamos a perder la casa, la ropa, las propiedades, las personas, y de alguna manera esa es una realidad que hay que atravesar. Entonces, es bueno prepararse antes del duelo con un buen entrenamiento estoico y filosófico. Vale, muy bien. Por aquí nos hacen otra pregunta. Si lo único que tenemos seguro en la vida es que vamos a morir, ¿cómo es posible que sintamos tanto dolor de ausencia? ¿Debería de incluirse en la enseñanza una educación emocional para prepararnos? Esta pregunta la hace Beatriz. Beatriz, qué gran pregunta, Beatriz muchas gracias. es una amiga mía que es periodista, ¿eh? O sea, Bien, la puede pues, ver en la tele en cualquier momento. pues entonces hacemos un llamamiento a todos los periodistas del mundo para que hablen de esto y que dejen de hablar de tonterías de los políticos y las mentiras que nos dicen Pero todo el Beatriz tiempo. está haciendo cursos de nivel de conciencia alto, ¿eh? O sea, no, ella no es cualquier Muy periodista. bien. Muchas gracias, Beatriz. Sí, es una buena pregunta. Si es un proceso natural, ¿por qué sentimos tanto dolor con la pérdida? Porque no vivimos de manera natural. Vivimos de manera artificial. Creamos identidades, digamos, basadas en el apego y basadas en la dependencia, en lugar de crear identidades basadas en el crecimiento mutuo y el crecimiento conjunto. Es decir, los seres humanos vamos todos caminando hacia el siguiente nivel de conciencia, pero nadie debe cargar a nadie, nadie debe depender de nadie y nadie debe colgarse de nadie. Estamos todos caminando en un peregrinaje cósmico hacia el espíritu, hacia Compostela, en el camino de Santiago cósmico, y no vivimos de forma natural. Por eso, aunque la naturaleza es que todo va a desaparecer en la forma, las formas todas van a desaparecer, las esencias no, aunque la naturaleza de las formas es desaparecer, nos duele tanto un proceso natural porque no vivimos de forma natural, vivimos de forma artificial, de forma egoica, de forma mental. Y la mente egoica funciona fabricando de forma artificial vínculos y dependencias y apegos. Por lo tanto, hemos de reeducar nuestra propia mente, nuestra propia identidad para lograr ser seres humanos más despiertos, más conscientes y más libres, a la vez que generamos vínculos más sanos y más profundos, pero son menos dependientes y menos, digamos, tóxicos, como se dice hoy en día. Y como dice Beatriz, ¿deberían enseñarnos esto en la escuela? Sí. Hombre, claro. En el colegio de la vida, en las tribus de los pueblos preindustriales, en todos los pueblos de la Amazonia, de Australia, de África, de Asia, en todos los pueblos de Europa
preindustriales, había un cierto conocimiento sobre el camino de la vida, sobre los vínculos, y se trataba la vida y la muerte de una manera más natural. Natural. ¿Y qué Sí. pasó? ¿Y qué pasó? Hombre, que pensé que iba a decir qué pasó, porque se trataba y qué pasó. ¿Y qué pasó? Bueno, que llegó la revolución industrial, Ya, 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 la ya. era posmoderna, y a cambio de obtener la técnica, hemos desarrollado la tecnología a niveles estratosféricos. A cambio de obtener la tecnología, hemos perdido todo lo demás. Entonces la pregunta es, ¿qué vale la pena? ¿Todo lo demás o la tecnología? Y no, pero todavía hay muchas tribus que continúan con esa tradición, que celebran la muerte. O sea, cuando muere un ser querido, pues hacen una ceremonia bonita, no, no, o sea, los envían, hay unos que los meten en el río, bueno, o sea, diferentes tipos de tradiciones que no lo viven con ese dolor de que ya no lo tengo, sino como que son conscientes que ya esa persona cumplió su misión, los han enseñado desde pequeñitos que eso es parte de la evolución natural y lo viven desde otra perspectiva. Sí, claro, Mirna, lo que pasa es que, volviendo a lo de antes, como vivimos en una sociedad, digamos, desconectada de las leyes naturales, del cosmos, del orden universal, pues vivimos en estructuras sociales y familiares y en estructuras de apego regidas por vínculos que no son del todo naturales y sanos. Entonces, claro, decirle a una persona que es el orden natural y que cada uno cumple su misión, en frío está muy bien, pero cuando una persona Ah, no, claro, yo acaba, lo vivo mañana y yo no estaría claro, hablando así contigo ahora claro, mismo. Estuviera diciendo, olvídate de todo eso que me has dicho, ahora mismo no, claro, porque en el claro. momento tú Por lo tanto, tienes va- que vivir el dolor y, o sea, la claro, rabia, todas las fases, es normal. exacto. Entonces, vamos a entender que cuando nos toca a nosotros, de alguna manera perdemos de vista todas las teorías y todas las cosas intelectuales y nos queda lo que hayamos trabajado hasta ese momento. Claro. Nos queda lo que realmente somos para enfrentar lo bueno y lo malo. Es un poco como las catástrofes naturales, que sacan a flote lo mejor del ser humano y también lo peor. Sí. Las catástrofes, las muertes de seres queridos, como estamos viendo ahora en Valencia, en España, ¿no? Entonces, es muy, muy paradójico porque vemos que aflora todo lo mejor y también todo lo peor, ¿no? Entonces, Sale todo a eh, la, la luz. sí, y la persona, por lo tanto, tiene una oportunidad de utilizar ese proceso de duelo como una especie de curso universitario en vivir en la Tierra. Máster universitario de ser un ser humano. Y hacer ese proceso de duelo como un viaje del héroe, donde va a ir pasando pruebas, obstáculos, retrocediendo, venciendo, con ayuda, en solitario. Y de alguna manera hay una parte muy profunda del duelo, que también está en el viaje del héroe, que es un punto muy crítico, que es quién soy. Ese punto de quién soy. Ya. Entonces hay una crisis que puede ser muy, muy buena, puede ser muy positiva, pero puede ser muy amenazadora y muy, muy temible, que es llegar a ese punto de quién soy yo. A ver, soy una mamá, soy soy un papá, soy un marido que ha perdido a su esposa, quién soy realmente, en lo más profundo de mí. Y ahí es donde está el dolor más profundo, pero también es donde está la rosa, la rosa pura, o el fuego purificador, o el diamante escondido en la más negra de las cuevas profundas de la tierra. Wow. Muy bien dicho. O la joya encubierta. Mira, por aquí dice Charito, así es, gracias. Y Beatriz dice, sí, totalmente. O sea, que están de acuerdo bueno, con la respuesta que les has dado, han quedado contentas. Yo tengo una pregunta que me ha tocado escribirla la tengo que leer, porque mira, va de cuáles son las técnicas de visualización y narrativas
para guiar a las personas a través de sus propios viajes? Es muy buena pregunta, Mirna. Habría que ver cada persona en qué fase está y qué necesita. Entonces, en función de su necesidad y de su momento, utilizaremos unas técnicas u otras. De manera que el proceso no tiene una táctica fija, Ujú. pero hay que irse adaptando a la necesidad de la persona, a su velocidad, a su momento y a su necesidad. Pero en términos generales, aunque no hay una táctica fija y universal, sí que podemos decir que hay una estrategia universal, que es acompañar a la persona por todas esas fases y permitirse sentir y verbalizar en cada una de esas fases. De manera que esto se parece un poco al viaje de Dante y Virgilio en la Divina Comedia a los infiernos. Entonces, si recordáis, Virgilio le toma de la mano a Dante y Dante va mirando a los muertos, a los encadenados, a los que están hirviendo en el aceite del infierno. Entonces, el doliente es Dante. El terapeuta es Virgilio. Le toma de la mano y le acompaña. El terapeuta mantiene la sobriedad, la serenidad, el amor, pero también la firmeza para no soltarle. Y Dante tiene que permitirse hablar con todas esas personas que están, digamos, en esos lugares. Esas personas son parte de él, son sus partes ocultas, secretas. Entonces, para resumirlo, podemos sugerir que la persona escriba una carta a su ser querido como una forma de ritual, con una velita, con una foto, y que la persona pueda permitirse expresar lo que no pudo decir, tanto del proceso de vida con esa persona, como del momento de la muerte, cómo lo vivió, porque a veces la persona no ha podido decirle, pues Claro, es que que eso es algo que le queda mucho a la gente que ha perdido una pérdida, sobre todo cuando es repentina, ha perdido a un familiar en un accidente o algo así, que no ha sido estas enfermedades largas que hay tiempo para despedirse. Y claro, quedan las personas igual con sentimiento de culpa. No le dije a mi madre que la quería, no le pedí perdón por aquello, no le conté esto. Entonces, claro, ¿cómo sanas tú esto? Claro, esto debe ser duro de trabajar. Bueno, no sé, o igual con tus técnicas no es tan duro, igual es más rápido. no es que sea más rápido, pero es un trabajo artesanal. Es como un trabajo de artesanía. Es poco a poco, como cuando restauras un cuadro del siglo XVI, que hay que ir viendo las diferentes capas, los diferentes barnices, los diferentes colores. Es poco a poco y es muy bello, es muy hermoso, porque fíjate en el ejemplo que has dicho tú, Mirna, pongamos el caso de una doliente que se le muere la madre y a veces no es una relación, digamos, directa o clara, a veces es un duelo ambivalente que le decimos, o una relación ambivalente, porque a lo mejor yo sentía amor hacia mi madre, lógicamente, pero a lo mejor también sentía cólera o sentía Rabia. rencor porque no me había ayudado o porque me abandonó, por lo que fuera, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? Trabajando los diferentes aspectos. Vamos a trabajar hoy la parte de esa relación de rabia, de odio, vamos a expresar todo eso. Al día siguiente vamos a trabajar ahora la relación de amor, entonces vamos trabajando todos los aspectos de un diamante, como puliendo un diamante que tiene muchas caras, muchas facetas. Cuando están todas las facetas pulidas, la luz pasa de forma natural a través del diamante. Exacto. No tienes que crear la luz ya está. Lo que pasa es que la luz no puede pasar si no está pulido el diamante. Ujú. Muy bien definido, me gusta. Me gusta el ejemplo del diamante. Y entonces, ¿qué tipo de duelo crees tú que es, yo que no quiero decir más duro ni más difícil, sino el que puede alargarse más en el tiempo para sanar? Sí, es difícil, como explicas, decir, este duelo es más difícil que este, porque va a depender de la persona. Como tú sabes, También, la sí. pérdida, por ejemplo, de una mascota, para muchas personas puede ser bastante fácil, pero la pérdida de una mascota para determinadas personas
puede ser tan duro como perder a un hijo, no hay duda ninguna de eso. Y Claro, hay es que que ya yo te tratarlo. lo dije, para mí mi perro es como mi hijo pequeño. Entonces, claro, ya yo al sentir que es eso, ya obviamente sería un duelo más fuerte que para el que ve el perro como un amigo o el perro de la casa. Claro. Sin embargo, sí que podemos decir que hay un tipo de duelo que es más difícil que todos los demás, que sería el tipo de duelo cuando la muerte es injustificable e injusta. Cuando yo Vale. percibo la muerte de alguien como una muerte injusta e injustificable, es muy difícil elaborar ese duelo. ¿Y qué es una muerte injustificable? Por ejemplo, Una persona la muerte de un hijo. que, vale, o no, ya iba a decir alguien que ha muerto asesinado, o de un hijo, claro, es que lo de la muerte de un hijo suena como algo antinatura, ¿no? Porque por orden tendría que morir, que no es así siempre, obviamente, pero suena antinatura por eso. Suena antinatura porque siempre es el bisabuelo, el abuelo, el padre, el hijo, Claro, el nieto el que debe de morir de forma claro. natural, pero sabemos por naturaleza que a veces ese orden natural se trunca o se cambia por motivos naturales o por motivos los que sea. Hemos de entender, por lo tanto, que si eso es parte de la naturaleza, entonces ya no es injustificable, aunque lo vivimos como algo injusto e injustificable. Por eso hay duelos que se complican y le llamamos duelos cronificados o duelos bloqueados. Yo les llamo duelo bloqueado o duelo cronificado y a veces es muy interesante porque tú ves que la persona, el doliente, ha hecho su camino y lo ves y dices, qué bien, ha hecho su camino, pero llega aquí, pum, y aquí se queda Bloqueado. atascado, bloqueado. Es una especie de foso del infierno por el cual hemos pasado, pero de ahí de ese foso no podemos seguir. Entonces ahí el terapeuta debe hacer una serie de trabajos, revisitar ese lugar, pero de la mano de la conciencia superior y hacer unos trabajos, digamos, de drenaje emocional para dar espacio a la luz. Hay que vaciarse de algunos contenidos psíquicos a veces inconscientes para que pueda haber espacio y cuando hay espacio entra la luz, aunque estemos en el foso más oscuro del infierno. Ujú. ¿Y qué pasa cuando una persona en ese momento que dices tú del foso siente que ya no puede salir, que no va a salir y que ya no, que ya se acabó todo y no puede seguir ya? ¿Qué herramientas puedes aplicar tú en ese momento para esa persona? Ya no sé de qué tipo de duelo sea del cual estemos hablando, de la pérdida de un ser querido o de un trabajo, porque también estamos hablando también para muchas personas que el trabajo, pues a ver, su vida es su trabajo, hay gente que su vida es su trabajo y lo pierden, que precisamente igual por eso te lo quita la vida para que veas que hay otras cosas. Claro, igual también está igual de hundido como una persona que haya tenido una pérdida de un familiar, de un ser querido. Sí, y a veces hay rabia oculta o inconsciente, mucho odio puede haber contra Dios, contra la Sí. vida, contra contra el vivir, contra la vida, y todo eso hay Yo que digo expresarlo esta también. frase de gente que me dice, estoy enfadado con Dios. Sí, Y yo digo, bueno, pero a ver, Dios no tiene la culpa. Pero claro, se enfadan igual porque las cosas no le están saliendo como creían que tenían que salir y claro, tienen que echarle la culpa a alguien y es Dios. claro, eso también hay que trabajarlo, ese aspecto también lo trabajamos en el duelo enfocado como un viaje del héroe o como una terapia de desarrollo transpersonal. Y mira, acaba de preguntar Charito Sí, eh, ¿qué para conectar, pregunta? para conectar con la pregunta que tú decías. Ay, se han hecho varias preguntas y yo no me había dado cuenta, mira. Sí, déjame ¿Cómo que la se llaman responda. las madres, padres cuando se les muere un hijo? Esa es la pregunta. Sí, Ajá. dice que no tiene nombre, pero he descubierto que sí que tiene nombre. La palabra es huérfilo, huérfilo. Huérfano. Cuando una madre ha perdido a un hijo o una hija, podemos decir que es una madre huérfila, porque no existía en español una palabra para esa persona
ha perdido a un hijo, no existía, y entonces se ha creado la Asociación Española de Huérfilos para defender y acuñar esta palabra, que creo que es necesario, porque me tocó acompañar a una mujer que había perdido a su hija de 32 años o 31 años. Su Ujú. hija era maravillosa, era una psicóloga, con amigos, con una vida muy dinámica, con una persona maravillosa realmente. Y la madre también lo era. Y estuvo varios años haciendo el proceso del viaje. No, no se hace en un año o en dos. Y ella necesitó saber cómo llamarse a sí misma, porque madre que ha perdido a su hija es Claro, muy largo. Y claro, es que entonces, o sea, hay huérfanos, hay viudas, pero claro, algo que es tan doloroso perder a un hijo y que ni siquiera le puedas poner nombre a ello. entonces ya lo sabéis, se llama huérfilo. Huérfilo. Podemos usar esta palabra si queremos. Y esta madre huérfila pasó un viaje muy largo, pero muy bonito y muy profundo, y aprendió mucho. Aprendió mucho sobre el amor, sobre la amistad, sobre la vida, sobre la maternidad. Aprendió mucho y le costó mucho también, pero aprendió mucho. Y, y creo que de alguna manera todas las personas que atravesamos algún duelo así, eh, podemos, si queremos, transformar eso en algo bueno para otras personas, en Muy algo que se pueda compartir. A veces no hay que dar nada, ni siquiera palabras, sino tu sola presencia ya puede ser sanadora y terapéutica para otras personas. Así que también os recomiendo que os forméis en el acompañamiento a moribundos, acompañamiento en el duelo, acompañamiento en cuidados paliativos. Os recomiendo que os forméis, que busquéis asociaciones, que creéis grupos de apoyo al duelo, porque necesitamos en este planeta grupos humanos que puedan ayudar y enseñar a otros. Lo claro, mismo para nacer, para venir al mundo, lo mismo para morir y para salir del mundo. claro. Aquí dice Beatriz, bueno, Charito es tía mía, que lo sepas. Em, Beatriz dice, Charito, mi expareja perdió a su hijo y he podido ver lo durísimo que es. Los padres no están preparados para ello. Claro, no estamos preparados para ello, es verdad. Y luego Charito te dice, terapeuta dirigido por Dios. Qué bonito. Sí. Y esto nos lleva a hablar de otro tema importante, Mirna, que es Sí, el tema de las creencias. claro. Muchas personas tienen creencias religiosas, otras no tienen creencias religiosas, otras personas son ateas. Sí, Y, sí, hay personas que te dicen directamente no creo en Dios y todo es respetable. Todo es respetable. y por lo tanto, hay que entender que en el proceso de acompañamiento no hay que imponer ningún tipo de creencia de ningún tipo, No, no, sino nada. hay que ir acompañando, y la persona puede mantener sus creencias del principio cuando empezó el viaje, o puede ir cambiando por el camino, o puede ampliar sus propias creencias ensanchándolas un poco. Claro, Pero, entonces tú utilizas herramientas de acuerdo también a eso, porque claro, si ibas a utilizar algo que incluyera temas de Dios, por decir algo, pues le lo cambias, ¿no?, por otro tipo de herramientas. exactamente, nos vamos adaptando a las necesidades de la persona. Y lo que yo he comprobado, a lo mejor aquí me equivoco, que mis compañeros terapeutas me corrijan, o mis profesores terapeutas, pero yo he comprobado que muchísimas personas, muchísimas, cuando están terminando el proceso, adquieren una conciencia de lo divino, más grande de la que traían al empezar. La persona puede ser cristiana o testigo de Jehová o atea o evangelista o da igual, o budista, pero adquieren un conocimiento como más grande. En este sentido, os quiero recomendar una película que se llama La Sociedad de la Nieve, que es del avión que cayó en los Andes, ¿os acordáis? El avión Sí, sí, que sí. cayó. Pues ha hecho una película un director español que se llama Bayona. Es una película preciosa, y los viajeros en el avión que tienen que sobrevivir en la nieve entre muchos cadáveres
hacen una transformación como un proceso de duelo interior y se va viendo en la conversación que tienen, atrapados en la nieve, Ujú. porque al principio ellos creían en un Dios que le hacía el bien a los que eran buenos y Claro. que le hacía el mal a los que eran malos. Pero esa creencia en Dios es una creencia un poco infantil, un poco, digamos, entonces ellos van transmutando su creencia en Dios sin dejar de creer en Dios, van transmutando su visión de Dios a un Dios diferente. Y dice, ¿dónde está Dios ahora que estamos comiendo cadáveres y que estamos en la nieve? Y le dice, Dios está en las manos de Jaime, que nos está llevando comida a todos. Dios está en las piernas de Juan, que nos está yendo a buscar calor para todos nosotros. Dios está en el agua que está trayendo Antonio para todos nosotros. Entonces, como que van cambiando su forma de concebir la vida y la divinidad. Claro, es que a veces las circunstancias, los acontecimientos que tenemos hacen que nuestra perspectiva cambie del universo, de Dios y de todo. Sí, por eso si te parece, Mirna, podemos terminar recomendando un ejercicio. ¿Te parece bien? Sí, perfecto. Para que todo el mundo que nos esté escuchando lo haga. Tanto si tienes un duelo reciente como si tienes un duelo antiguo, no pasa nada. El ejercicio es el siguiente, mirad, A ver, muy sencillo. Vamos a honrar el vínculo con esa persona o esa mascota o esa expareja o ese aborto o esa persona. Vamos a tomarnos un tiempo con serenidad, con paz y eh, vamos a escribir en un papel qué cualidades y momentos especiales recordamos con esa persona. Escribimos en un papel. ¿Qué me gustaría decirle que aún no le he dicho? oh. Como este vídeo va a quedar colgado en Y no YouTube me y en llega al Instagram, alma porque es que yo perdí un bebé. Y claro, ¿qué me gustaría decirle que no le pude decir? Wow. tercera pregunta, ¿qué siento que me dejó o me enseñó que todavía llevo conmigo? Y lo escribimos, nos tomamos un tiempo, 20 minutitos, Mm, 25 minutitos, para responder a las tres preguntas que las podéis volver a escuchar viendo el vídeo otra vez. claro. Luego vamos a visualizar y si queremos podemos verbalizar eh, con los ojos cerrados o abiertos y podemos verbalizar lo que hemos escrito. Y finalmente, finalmente, pues le damos las gracias y le damos la paz. Le damos la paz y nos damos la Qué paz. bonito, Héctor. Es que se me hacen hasta agua los ojos porque es que cuando has dicho, sobre todo, mira, aquí he escrito Beatriz, yo también, Almita Preciosa, que también perdió un bebé, es que esos son duelos, hay duelos que la gente cree que no tiene que hacerse un duelo, sobre todo si eres joven. A mí me pasó, yo perdí un bebé entre uno y otro con 26 años y a mí la gente, ah, bueno, eres joven, puedes tener otro, claro, no te dejan hacer el duelo. Y ahora con eso que tú estás diciendo, la carta esa, con esas preguntas que me lo voy a hacer yo cuando vea otra vez este vídeo, me lo voy a apuntar porque es que creo que eso es una forma de hacer un duelo bonito. Sí, y como tú dices, Mirna, a veces hay otro tipo de duelo que no lo hemos mencionado antes, que es lo que se llama el duelo no permitido. El duelo no permitido cuando no nos permiten hacer el Eso, duelo, eso me o, pasó. o yo no me lo permito porque tengo dos hijos que cuidar y Claro. no tengo tiempo, no tengo espacio, tengo que luchar para sacar O adelante a tienes la que hacer familia. ver que eres fuerte para que tus otros dos hijos no te vean derrumbada y estás por dentro sin poder hacer el duelo. Pero la conclusión que hemos llegado a los terapeutas es que la hostia siempre viene. Claro, Esto sale. esto lo he sacado de una película sobre el duelo que se llama Días Mejores, que también os la recomiendo, una serie que Oye, se pero llama aquí hay Días mucho que Mejores. apuntar, o Sí, sea, días sí, mejores, o sea, tenemos que volver a ver este vídeo y recuerdo que va a quedar grabado aquí en Instagram y en nuestro canal de YouTube. Está buenísima esta entrevista, más todos los tips y ayudas que nos está dando aquí Héctor. es una serie preciosa sobre terapia de grupo de duelo
Y ¿Cómo la se llama? terapeuta, Nuevamente, por favor, dilo. sí, días Días mejores. Es mejores. Vale. muy, muy, muy bella, muy profunda. Ujú. Y la terapeuta en un momento dado dice, bueno, yo a eso lo llamo, en confianza, la hostia siempre viene. Es decir, que si no haces el duelo, te lo encontrarás de aquí a 2 años o de aquí a 3 años. Claro, O lo que es peor, se va acumulando en el inconsciente y llega un momento que tenemos ansiedad, depresión, entramos en síndrome de burnout, de quemado, y no sabemos por qué. Y es claro. porque tenemos duelos acumulados del pasado que no hemos hecho. Entonces, os invito, por favor, a hacer una biografía sencilla de vuestra vida y los duelos más importantes, hacerlos para no acumular con los que van a venir, porque van a venir. Claro. Ay, Héctor, me encanta de verdad como siempre. Digo como siempre porque es la segunda vez que estás con nosotros en nuestro canal y de verdad que eres un ser de luz muy entrañable. Y con estos consejos y estos tips que nos estás dando ahora, de verdad que es maravilloso. Maravilloso, de verdad, te lo agradezco mucho. Bueno, Mirna, el agradecimiento es mutuo y yo me siento muy honrado si os puede servir a alguien estas cosas, porque me siento muy feliz y muy honrado porque no hago nada más que transmitir lo que me han enseñado a mí mis maestros de filosofía y mis maestros de terapia. Entonces, yo les agradezco a ellos infinito y a ti y a todos vosotros por poderlo transmitir, porque no hay nada que te haga más feliz que dar lo que has recibido. Y que lo que no Exacto, se da, se pierde. Lo que no se exacto. da, se pierde. Y ya que estamos terminando, hemos recomendado un ejercicio, hemos recomendado una película que se llama Días Días Mejores, mejores. es una serie, está en Amazon, y Ujú. vamos a terminar también con un libro que os recomiendo a todos, El que tuyo, es un ¿cuál de libro, los tuyos? Tú tienes varios chulos. no me Ah, tuyo. corresponde, no me, no me corresponde recomendar un libro mío, sino el libro, uno de los libros más hermosos sobre el duelo se llama El mensaje de las lágrimas, es de Alba Pallás, es una especialista en procesos de duelo y es maravilloso. Es una síntesis de 20 años trabajando en este camino, una síntesis de todos los modelos que hay de duelo, de los modelos más importantes y más allá de, digamos, de la parte científica o profesional, el mensaje que nos da es que los seres humanos necesitamos educarnos, por eso Educación para la Nueva Era Ujú. es un buen nombre, y Sí, necesitamos prepararnos y también necesitamos acompañarnos en los procesos de duelo para ser más seres humanos, más humanos. más humanos, exactamente. Héctor, ¿y tienes algún taller próximamente para recomendarle a la gente que nos está viendo y a los que nos van a ver en diferido? ¿Qué nuevos proyectos tienes que quieras, bueno, para que hagas también tu publicidad de que tienes próximamente? Bien, pues no lo iba a decir, pero si me das la Hombre, oportunidad, claro, dilo. te agradezco. Tenemos un curso online precioso Ujú. de 22 clases de 20 minutos, 22 vídeos cortitos, que Sí. se llama Claves terapéuticas del viaje del héroe. Es un curso online para hacerlo a tu propio ritmo, tienes un año entero y es un curso donde hacemos el viaje del héroe con las etapas del viaje del héroe y con técnicas recomendadas, ejercicios y preguntas de autoindagación para, para calibrarte cómo estás tú en tus procesos vitales, en tus duelos, si están resueltos, si estás cronificado en algún proceso, si necesitas un empujón. Entonces, es un curso, digamos, de autoaplicación, de autocrecimiento y que está fundamentado en la terapia transpersonal, en el viaje del héroe de Joseph Campbell y en la psicología humanista. Os lo recomiendo mucho. Además, está online y está muy, muy asequible. Ah, yo me he quedado congelada ahora, me estoy viendo congelada. ¿Tú me ves congelada también? Sí, pero bueno, no importa, no Ah, te ya preocupes. estoy bien. Ahora. ¿Qué te iba a decir? ¿Y este curso, dónde lo pueden conseguir? Sí, en mi página web, hectorgilgarcía.com, ¿Vale? allí lo tenéis, hectorgilgarcía.com.
Claves terapéuticas del viaje del héroe. Vale, perfecto, Héctor. Bueno, pues nada, yo creo que esto es un buen aporte para la gente, sobre todo que esté pasando, atravesando por una etapa de duelo o que conozca a alguien que lo está pasando. Y como has dicho tú, lo pueden hacer tranquilamente en su tiempo, no en un año, me dices tú, un Sí, transcurso de un año. así es. Pues, pues muy bien, muchísimas gracias por darnos esa información y como esto va a quedar grabado, vuelvo a repetirlo, lo pueden volver a ver para ver toda la información del libro que nos recomienda, de la película, bueno, la serie. Días mejores es, Días mejores. días mejores y del curso tuyo, que es del viaje del héroe. Claves terapéuticas del Claves viaje del héroe. terapéuticas del viaje del héroe. Sí, eso Vale, es. perfecto. Pues nada, aquí están todas agradecidas, dándote las gracias, Beatriz, Charito, dice gracias, demasiado claro sobre el duelo. O sea que, como siempre, ha sido un live muy bonito contigo, Héctor. Estoy súper agradecida. Bueno, ya sabes que estás en tu casa aquí en este canal y te deseo mucho éxito en tus nuevos proyectos con ese curso, que se te apunte mucha gente y en todos los proyectos que emprendas, porque ya sé que todo lo haces desde el corazón y eso pues tienes que recibir, como dices tú, tienes que si das tanto, tienes que recibir. Muchísimas gracias, Mirna. Gracias a tu canal, Educación para la Nueva Era. Gracias a todas las personas que han preguntado, que hemos compartido juntos este espacio. Y acordémonos de nuestros hermanos de Valencia, que Sí, están ahora en yo un quería decirlo proceso. también, Sí, lo de la gente de Valencia, que todos somos uno, todos somos Valencia en este momento. En así este es. momento, todos somos Valencia en este momento, estamos unidos. Y bueno, con el corazón todo, con ganas de que todo se solucione y que todo se ponga en un orden. Así es, si tenemos un servicio de apoyo de escucha, voluntariado total, en la Asociación Española de Terapeutas Transpersonales, para todos aquellos que necesiten ayuda terapéutica, que estén ahora mismo allí en el tema del Dana, de Valencia o de la provincia de Cuenca, de esa zona. Sí, sí, Beatriz Aquellos que hayan estuvo sido... hace unos días en esa zona, Beatriz salió en la tele hablando desde esa zona Sí, y bueno, ella vivió, dice enviarles luz y amor, ella vivió parte de la situación con ellos también. así es. Aquellos que necesiten ayuda, que estén afectados por Dana, que pueden ponerse en contacto con la Asociación Española de Terapeutas Transpersonales, donde hay una serie de personas de pura luz, de puro amor y de una firme y sabia escucha terapéutica. Eh, Entren en la página web de la Asociación de Terapeutas Que lo Transpersonales. puedes repetir, no sé qué es lo que pregunta que repitas, pero bueno. Sí, la ¿Será el nombre de la asociación? Asociación Puede ser. Española de Terapeutas Transpersonales para afectados por el DANA, están al servicio de forma voluntaria durante estos días. Muchas gracias de nuevo, Mirna. Gracias, Gracias a Héctor. todos. Ha sido maravilloso y nos vemos próximamente, seguro. Me muero por verte nuevamente. Gracias. Vale. Adiós. Adiós, Héctor. Adiós.